Constantino se sentaba a la mesa de la cocina, mirando por la ventana oscura. Tras el cristal brillaban las lucecitas de la ciudad nocturna, pero él solo veía su propio reflejo, cansado, taciturno, con una tenue sombra de ira que parecía ascender desde su interior. Sobre la mesa, una taza de café a medio terminar, fría y olvidada. El tic-tac del reloj de pared rompía el silencio, pero su sonido solo le irritaba. Rebeca se había vuelto a retrasar. El trabajo, siempre el trabajo. Sus excusas sonaban mecánicas, casi idénticas. Informes, reuniones, tareas corporativas. En el pasado, Constantino había intentado no dudar. Cada uno tenía su propia vida, sus propios asuntos. Pero en los últimos meses, algo había cambiado. Comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. Llamadas nerviosas, amigas que aparecían de la nada y que él nunca había visto. Cenas perdidas y la mirada demasiado ausente de su esposa, como si sus pensamientos vagaran muy lejos de su hogar compartido. Esa noche decidió no salir, simplemente quedarse en casa y ver cómo se desarrollaban los acontecimientos. Por la tarde, Rebeca le había dicho que se retrasaría en el trabajo debido a un proyecto urgente. Él hizo como si aceptara la explicación, pero una voz interior, que susurraba sus sospechas, ya gritaba, ensordeciendo su sentido común. «Eres demasiado desconfiado», le había dicho una vez Valentín, su mejor amigo, y de paso, dueño de una compañía de taxis. «¿Quieres que le eche un vistazo?» «De forma discreta, claro. Tengo gente trabajando por todas partes. Una llamada y tendré toda la información». Entonces, Constantino se había negado. Pensó que era una tontería. Pero hoy casi lamentó no haber aceptado. La puerta se abrió de golpe. Constantino se sobresaltó. Eran casi las 12 de la noche. Rebeca apareció en el pasillo, quitándose el abrigo y dejando caer descuidadamente su bolso sobre un mueble. Parecía cansada, pero demasiado animada para alguien que supuestamente había pasado todo el día trabajando. Su maquillaje estaba fresco, a pesar de que el día había terminado hacía horas. Alrededor de su cuello brillaba una fina cadena de oro que él nunca antes había visto. «¿No duermes?», preguntó ella con sorpresa, encontrándose con su mirada. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos se movían como si buscara algo. «Pensé en esperarte. ¿Cómo fue el trabajo?», preguntó él, intentando mantener la voz lo más indiferente posible. Su rostro permaneció impasible. «Bien, estoy cansada», respondió ella y fue a la cocina, donde comenzó a husmear en el refrigerador, aunque parecía que ni siquiera miraba la comida. Constantino la observaba en silencio. Alguna vez había amado esos momentos, cuando ella regresaba a casa después de un largo día, cuando compartían noticias, tomaban té. Pero ahora solo sentía tensión. Como si cada uno de sus pasos, cada gesto, fuera parte de una obra cuidadosamente ensayada, donde él hacía el papel del tonto. «¿Con quién estuviste hoy?», preguntó él rompiendo bruscamente el silencio. Rebeca se detuvo. Su mano con una botella de agua quedó suspendida en el aire. Se volvió lentamente, fingiendo sorpresa. «En el trabajo, ya lo sabes». Hizo una pausa. «¿Por qué preguntas eso?». «Simple curiosidad. Era tarde». Se levantó de la mesa y fue hacia la ventana, apoyándose en el alféizar. «Valentín dijo que te vio hoy en la calle Sadowa. ¿No estabas en la oficina?». Su rostro cambió por un instante. Fue casi imperceptible. Una ceja que se movió ligeramente. Un corto suspiro que inmediatamente ocultó, llevando la botella a sus labios. «¿Sadowa?», preguntó ella. «Ah, sí. Pasé por allí un momento. Al banco, a entregar unos documentos». «¿Al banco?». Él la miró entrecerrando los ojos. «¿A mediodía?». Ella apartó la mirada, pero rápidamente se recompuso. Su voz se volvió más firme, casi acusatoria. «Constantino, ¿qué es este interrogatorio? No entiendo qué sucede. Trabajé todo el día, estoy cansada, y tú me recibes como un investigador. ¿Es normal?». «Es normal.
dijo él con brusquedad, si mi esposa no me miente. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire. Rebeca cayó. Dio un paso atrás, como si se defendiera. Su rostro se volvió rígido, casi frío. No te he mentido en nada, respondió ella en voz baja. Y, sinceramente, estoy harta de que estés buscando constantemente un engaño donde no lo hay. Constantino no respondió. Se volvió hacia la ventana para que ella no viera cómo le apretaba la mandíbula hasta el dolor. Todo lo que sentía en ese momento era una ira sorda y decepción. Al día siguiente, finalmente llamó a Valentín. «Valentín, necesito tu ayuda», dijo concisamente. «Ya sabía que me llamarías», se rió su amigo. «Bueno, Constantino, ¿empezamos el juego? Alguien te está siendo deshonesto, ¿eh?» «Empezamos», respondió Constantino con frialdad, y su voz sonó como si ya no tuviera intención de retroceder. El teléfono sonó tanto tiempo que Constantino ya había decidido que Valentín no contestaría. Pero en el cuarto tono, la familiar voz ronca cortó el silencio. «¿Aló? ¿Ya no puedes esperar?» Valentín hablaba con una sonrisa casi imperceptible, como si estuviera anticipando algo. «Ya sabes que no me gusta esperar», respondió Constantino secamente. «¿Puedes conectar a tu gente? Necesito saber dónde está, con quién se reúne y... todo, cualquier detalle». «Todo, todo. Te costará caro, Constantino. La amistad es amistad, pero mi gente trabaja por dinero, ya lo sabes». «¿Cuánto?» Constantino ni siquiera discutió. «Vamos, ya sabes que por ti lo haremos al mínimo. Solo no te metas antes de tiempo, o harás un desastre. Mis chicos tendrán que limpiarlo después». «No me meteré. Adiós». Constantino cortó la llamada y dejó el teléfono sobre la mesa. Miró pensativamente la pantalla, donde aún parpadeaban los últimos dígitos del número marcado. En el fondo de su corazón, todavía esperaba que todo fuera producto de su imaginación, que estaba gastando dinero en una paranoia absurda, y que Rebeca en realidad solo estaba cansada del trabajo y quería un poco de espacio. Pero con cada día que pasaba, esa idea se debilitaba. Algo inasible, pero cierto, había cambiado en su relación, y ya no podía ignorarlo. Pasaron 2 días antes de que Valentín volviera a contactarlo. Constantino estaba entrenando cuando el teléfono vibró en su bolsillo. Miró la pantalla. Valentín. Su corazón latió más rápido. Constantino interrumpió su serie de golpes al saco de boxeo, se quitó los guantes y se apartó, secándose la cara con una toalla. «¿Sí?», dijo concisamente, como si no quisiera mostrar cuánto había esperado esa llamada. «Bueno, héroe, ¿listo para las malas noticias?» Valentín estaba completamente tranquilo. Su voz sonaba incluso cotidiana. «Ya dime. Mira, tu Rebeca en estos 2 días ha ido 2 veces a Sadowa. Ambas veces se reunió con el mismo tipo, un hombre de negocios, por cierto. Al menos así se presenta. Se llama Aarón. Coche caro, reloj caro, en fin, todo el paquete. A tu mujer le gusta, si me entiendes». Constantino calló. Necesitó unos segundos para asimilar lo que había escuchado. Valentín continuó. «Y la guinda del pastel. Anoche ambos se fueron a una casa de campo. Mis chicos no pudieron acercarse más, pero el lugar es de lujo. No dejan entrar a gente común. ¿Tienes la dirección?» Constantino apretó los dientes con tanta fuerza que incluso él mismo escuchó el crujido. «Por supuesto. Te la envío ahora mismo por mensaje. Pero ten cuidado, ¿eh? Ya sabes, esto es solo información. Lo que hagas después es cosa tuya». «Entendido. Gracias, Valentín». La llamada se cortó. Constantino dejó lentamente el teléfono en el banco y se sentó a su lado, cubriéndose la cara con las manos. Sentía cómo en su pecho se elevaba una sensación pesada y resonante. No era solo rabia, era furia mezclada con dolor. Unos días antes, esperaba que solo fueran sospechas tontas. Ahora tenía pruebas. Ella estaba con otro hombre, en una casa de campo. Toda la noche siguiente no pudo dormir. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la misma imagen. Rebeca en brazos de otro.
su sonrisa dirigida a él, no a él. Eso le volvía loco. Pero en lugar de ir inmediatamente a esa casa y armar un escándalo, se contuvo. Necesitaba entender qué hacer después. Valentín decía la verdad. Ahora no podía actuar con las emociones. Al día siguiente, recibió más detalles. Valentín envió fotos. Rebeca saliendo de la oficina, subiéndose al coche del desconocido. Se abrazan, se ríen. Por la noche, vuelve a estar con él, en el aparcamiento, a la entrada de ese mismo club campestre. Cada nueva foto golpeaba a Constantino como un martillo. No recordaba cuántas veces había releído los mensajes de Valentín, pero cada palabra se convertía en un clavo candente clavado en su mente. No podía entender cómo había podido pasar todo esto. ¿Cuándo empezaron a alejarse? ¿Cómo no se había dado cuenta antes? ¿O todo este tiempo simplemente había cerrado los ojos con miedo a ver la verdad? A finales de semana, tomó una decisión. Constantino volvió a llamar a Valentín. «Necesito saber cuándo se volverán a ver», dijo con firmeza. «¿Para qué?», preguntó su amigo con cautela. «Constantino, te conozco. ¿Quieres ir allí y armar una pelea?» «No», mintió Constantino, aunque él mismo sabía lo que iba a hacer. «Solo dime cuándo y dónde». «Bueno», respondió Valentín a regañadientes. «Pero recuerda, te lo advertí». Cuando Valentín informó que Rebeca y su amigo volverían a ese club campestre, Constantino ya estaba listo. Sabía qué hacer. Sabía que tenía que verlo con sus propios ojos. Necesitaba no solo saberlo, sino estar seguro. Y entonces, solo entonces, podría decidir cómo seguir viviendo. Su coche se detuvo en la oscuridad a las puertas del club. Su corazón latía con fuerza, pero contenía la respiración, intentando mantener la calma. Preguntas giraban en su cabeza, preguntas a las que aún no conocía la respuesta. Pero una cosa estaba clara, ya no había vuelta atrás. El club campestre al que fue Rebeca se encontraba en las afueras del bosque, lejos del bullicio de la ciudad. El lugar parecía lujoso, altas puertas con elementos dorados, un jardín cuidado con iluminación, con senderos que llevaban a pequeñas casas de campo. Era un paraíso para quienes querían esconderse de miradas indiscretas. Justo el tipo de lugar, pensó Constantino, que eligen aquellos que tienen algo que ocultar. Aparcó su coche en un pequeño aparcamiento, lejos de la entrada principal. Desde allí podía observar la zona sin ser visto. Hacía oscuridad y silencio, solo el susurro del viento entre las copas de los árboles. En el interior de Constantino todo hervía, pero exteriormente permanecía inmóvil, como una bestia esperando pacientemente a su presa. Valentín le había dicho que Rebeca debía llegar allí con Aarón alrededor de las 8 de la tarde. Ya eran las 9:20, pero todavía no aparecían. Constantino empezó a ponerse nervioso. ¿Habrían cambiado de planes? ¿Habrían ido a otro sitio? Sin embargo, unos minutos después, sus dudas se disiparon. Un Mercedes negro apareció en la carretera, acercándose lentamente a las puertas del club. Constantino lo reconoció al instante, el coche que había visto en las fotos que Valentín le había enviado. De él bajó un hombre alto y elegante, con un traje caro y el pelo perfectamente peinado. Incluso desde lejos se veía que era de esos que están acostumbrados a vivir con abundancia. Aarón. Detrás de él salió Rebeca. Llevaba un vestido ligero que acentuaba su figura y tacones altos. Parecía magnífica, como si se hubiera arreglado para una fiesta. La sonrisa en su rostro era demasiado radiante para alguien que supuestamente estaba inmersa en el trabajo. Constantino apretó el volante con tanta fuerza que se le pusieron blancas las articulaciones de los dedos. Quería salir corriendo del coche y lanzarse directamente hacia ellos, pero se contuvo. Ahora era importante mantener la calma. Pasaron por la puerta y pronto desaparecieron de su vista. Constantino miró durante mucho tiempo el lugar donde habían desaparecido, luchando contra el deseo de correr tras ellos. Pero el sentido común prevaleció. En lugar de eso, decidió esperar. Pasó aproximadamente 1 hora antes de que se decidiera a abandonar el coche. Las puertas del club estaban cerradas, pero eso no supuso un obstáculo. Constantino sabía que la zona estaba rodeada por una alta valla,
Pero en el bosque, cerca del complejo, había una sección donde la valla estaba en mal estado. Valentín le había hablado de eso, añadiendo: «Si te preguntan, no lo has oído de mí». Constantino se dirigió a la valla y la superó fácilmente, entrando en el interior. Aquí todo parecía aún más lujoso. Pequeñas casas de campo con ventanas panorámicas, cada una con su propia terraza y jacuzzi al aire libre. En el centro de la zona se encontraba el edificio principal, una gran mansión con columnas y enormes ventanas. De allí llegaban sonidos de música y conversaciones apagadas. Constantino se movía con cuidado, intentando mantenerse en la sombra. No sabía dónde estaban Rebeca y Aarón, pero estaba seguro de que tarde o temprano los encontraría. Solo necesitaba un poco de tiempo. Pasaron unos minutos más antes de que los viera. Estaban sentados en la terraza de una de las casas de campo. Rebeca se reía, inclinándose hacia Aarón, y él le decía algo, sonriendo. Sobre la mesa había una botella de vino y 2 copas. Todo parecía perfecto, demasiado perfecto para una reunión de trabajo. Constantino se detuvo, escondiéndose detrás de unos arbustos densos. Su corazón latía tan fuerte que le parecía que incluso ellos podían oírlo. Miraba a su esposa, a su sonrisa, a cómo se veía junto a ese hombre, y no podía creer que todo eso estuviera sucediendo de verdad. Ella nunca lo había mirado así, al menos hacía mucho tiempo. En un momento dado, Aarón se levantó y, tomando a Rebeca de la mano, la ayudó a levantarse. Juntos entraron en la casa de campo, dejando la botella y las copas sobre la mesa. Constantino quiso seguirlos, pero se dio cuenta de que sería demasiado arriesgado. En lugar de eso, se quedó allí, observando las ventanas oscuras. Solo de vez en cuando aparecían sombras en ellas. Las horas pasaban lentamente. Constantino intentaba controlarse, pero su paciencia llegaba a su límite. Ya no podía simplemente quedarse allí mirando cómo su esposa pasaba el tiempo con otro hombre. Tenía que hacer algo. Ya empezaba a salir de su escondite cuando de repente oyó unas voces. ¿Estás seguro de que él no se enterará? La voz de Rebeca estaba algo apagada, pero Constantino distinguió sus inflexiones sin dificultad. «Totalmente seguro», respondió Aarón. «Ni siquiera lo sospechará. Todo irá como la seda. Tengo estos planes muy bien engrasados desde hace tiempo». Constantino frunció el ceño. ¿Planes? ¿Qué estaban tramando? No tuvo tiempo de oír más, porque volvieron a desaparecer tras la puerta. Ahora estaba seguro. No se trataba solo de una infidelidad. Había algo más, algo que no solo le afectaba a él. Se fue a altas horas de la noche, dejándolos en el silencio de la casa de campo. Constantino comprendió que solo era el principio. Tenía respuestas a algunas preguntas, pero surgieron otras, mucho más complejas. ¿Quién era Aarón en realidad? ¿Qué estaban tramando él y Rebeca? En su cabeza ya empezaban a formarse planes. Tenía que investigar más profundamente, averiguar qué se ocultaba tras esas citas románticas. Pero una cosa la sabía con certeza. Rebeca lo había traicionado, y eso era imperdonable. Constantino se subió al coche con una firme determinación, llegar hasta el fondo de la verdad, incluso si para ello tenía que removerlo todo. A la mañana siguiente, Constantino se despertó después de una noche difícil, llena de pensamientos sobre lo que había visto. Había dormido a ratos, y en su cabeza seguían dando vueltas las imágenes de Rebeca y su amigo Aarón. Las sonrisas, los tocamientos, su cercanía. Era como una bofetada, un dolor que no se calmaba. La sensación de traición estaba profundamente arraigada, paralizando su mente. Estaba seguro. No era solo un romance pasajero, era algo más, y posiblemente peligroso. Apenas sus ojos se habían acostumbrado a la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas, el teléfono de la mesita de noche vibró. Un mensaje de Valentín. ¿Viste a tus tortolitos? ¿Todo bien? ¿Necesito ayudarte? Constantino arrojó el teléfono a la cama con irritación. Ayuda. Lo único que quería ahora era enfrentarse a esto solo.
Constantino ya no se sentía como el marido desorientado que una semana antes temía que sus sospechas fueran ciertas. Ahora estaba seguro. Tenía razón. Y con ese conocimiento llegó no solo la decepción, sino también la ira, poderosa, enardeciéndole la sangre. Durante varios días, Constantino no vio a Rebeca. Regresaba tarde y trataba de evitar las conversaciones, y él callaba deliberadamente, observando su comportamiento. Sus movimientos se volvieron cautelosos, su mirada tensa, como si sintiera que algo iba mal. Pero ni una sola vez mencionó dónde había estado ni qué había hecho. Ese silencio solo intensificaba sus sospechas. El viernes por la noche, Rebeca volvió a decir que se retrasaría. Su voz sonaba familiar, tranquila, segura, incluso un poco irritada, como si estuviera cansada de justificarse ante su marido. «Tenemos una reunión», dijo sin mirarlo a los ojos mientras recogía su bolso. «No me esperes». «Como quieras», respondió él levantándose del sofá. «Pero he estado pensando, ¿quieres que vaya a buscarte?» Ella se detuvo un segundo, pero rápidamente se recompuso. «No hace falta, Constantino. Iré yo sola». «Bueno, como quieras». Cuando ella cerró la puerta tras de sí, Constantino inmediatamente cogió el teléfono. Llamó a Valentín, conteniendo con dificultad la tensión en su voz. «Valentín, necesito un coche», dijo con brusquedad. «¿Ya?» Su amigo sonrió. «Bueno, ahora mismo lo organizo. Tu mujer, supongo. ¿Otra vez con Aarón?» «Lo averiguaremos». Un sedán negro, proporcionado por Valentín, estaba aparcado al otro lado de la calle de la oficina, donde trabajaba Rebeca. Constantino se sentaba dentro, apretando el volante mientras vigilaba la entrada del edificio. Al cabo de una hora, su paciencia fue recompensada. Rebeca salió poniéndose un abrigo sobre su elegante vestido y se subió al conocido Mercedes. Constantino partió tras ella, manteniendo la distancia. El camino los llevó fuera de la ciudad, en la misma dirección que el club campestre. Condujo en silencio, intentando no pensar en lo que vería. Su corazón latía al ritmo del motor. El coche de Aarón giró hacia el camino de entrada del club, pero esta vez, en lugar de detenerse en el aparcamiento, siguieron adelante, hacia una casa de campo aislada, rodeada de un denso bosque. Constantino contuvo la respiración. Se detuvo cerca del bosque, donde su coche estaba oculto entre los árboles. Ahora los veía a lo lejos. Aarón y Rebeca entraron en la casa de campo, riendo, como si no tuvieran ni un solo problema en la vida. Constantino esperó a que se encendieran las luces de la casa y luego salió del coche. Sus piernas lo llevaban solas, sin dudarlo. Cuando se acercó, oyó sus voces. Rebeca decía algo en voz baja, pero sus palabras eran ininteligibles. Aarón se rió, y el sonido de su risa actuó sobre Constantino como un gatillo. Sin pensarlo dos veces, en unos pocos pasos llegó a la puerta y la empujó con fuerza con el hombro. La puerta se abrió con un fuerte golpe, y en ese mismo instante, Rebeca y Aarón se quedaron paralizados ante él. Ella estaba cerca de una mesa con una copa de vino en la mano, él a su lado, con una leve sonrisa en la cara. «¿Constantino?» La voz de Rebeca tembló. «Así que así es como va la cosa», dijo Constantino, sin apartar la mirada de Aarón. «¿Lo están pasando bien?» «¿Qué haces aquí?», preguntó Rebeca, pero su voz era débil, casi asustada. «¿Y tú qué crees?». Su voz resonaba por la tensión. Aarón dio un paso adelante, levantando las manos en un gesto conciliador. «Escuchen, hablemos con calma». Pero a Constantino le daba igual. No necesitaba palabras, solo necesitaba una descarga. Antes de que Aarón terminara de hablar, Constantino, recorriendo la distancia entre ellos en pocos pasos, le golpeó en la cara. Rebeca gritó, pero Constantino no la oyó. Todo lo que veía era a ese hombre que le había robado a su mujer. Otro golpe, y Aarón cayó al suelo, pero Constantino no se detuvo. «¿Creías que no me enteraría?», gritaba él, descargando golpe tras golpe sobre el hombre. «Constantino, basta». Rebeca se interpuso entre ellos, intentando detenerlo. «Por favor, para».
Sus palabras atravesaron su ira. Constantino se apartó bruscamente, respirando con dificultad. Aarón quedó tendido en el suelo, retorciéndose de dolor. Tú no entiendes nada, susurró Rebeca, su voz llena de lágrimas. No es lo que piensas. Ah, ¿no? La miró, sintiendo cómo su corazón se comprimía de dolor. ¿Y qué debería pensar cuando mi mujer está en esta casa? Ella calló, secándose las lágrimas, pero no respondió. Constantino la miró por última vez, lleno de desprecio. Luego se dio la vuelta y se fue, cerrando la puerta de golpe. La noche era fría y estrellada. Constantino se sentó en el coche, sintiendo cómo su ira daba paso a la nada. Delante solo había incertidumbre, y lo único que sabía con certeza, ya no había vuelta atrás. La mañana recibió a Rebeca con la fría luz del sol invernal, filtrándose a través de las gruesas cortinas. Reinaba el silencio en la habitación, salvo por el leve zumbido de la calefacción. Ella se sentaba al borde de la cama en su apartamento, mirando su teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada. Constantino callaba. Su ausencia en su apartamento gritaba mucho más fuerte que cualquier palabra que pudiera decir. En la pantalla aún aparecían las fotografías que había tomado hacía mucho tiempo. Viajes, paseos, una vida feliz que ahora parecía inexistente. Sus dedos temblaban mientras repasaba las viejas imágenes. En una de ellas, Constantino sonreía, abrazándola por los hombros, y al fondo estaba su casa, acogedora, llena de calor. Recordaba cómo se reía entonces, y cómo él bromeaba sobre la suerte que habían tenido de encontrarse. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No podía creer que lo hubiera destruido todo. La puerta del apartamento se abrió de golpe, y Rebeca entró, dejando caer el bolso sobre el sofá. Su abrigo aún estaba puesto, aunque no sentía frío. Eso fue anoche, inmediatamente después de que Constantino se marchara. Después de que irrumpiera en el chalet, golpeara a Aarón y la dejara sola con el caos. A Aarón, por fortuna, solo había sufrido un par de moretones, pero eso no era lo peor. Su mirada fría, sus palabras, todo eso la había quemado por dentro. Dijiste que tenías todo bajo control, gruñó él, recostado en el sofá y aplicándose una bolsa de hielo en la cara. ¿Por qué arriesgarte tanto? Si él vuelve, ya no me callaré. Rebeca no respondió. Simplemente lo miraba, sin saber qué decir. Aarón era quien la había metido en esta situación, pero ¿acaso ella no tenía la culpa? Ella misma había dejado entrar la mentira en su vida. Ella misma había permitido que llegara tan lejos. Ahora, sentada sola en el apartamento vacío, Rebeca intentaba ordenar sus pensamientos. Desde el principio, supo que lo que ocurría entre ella y Aarón era un error, pero entonces le pareció que no importaba, que un poco de ligereza, un poco de novedad, era lo que le faltaba. Todo comenzó con una simple reunión de trabajo. Aarón no era solo un cliente, era la personificación de todo lo que creía haber perdido. Rico, exitoso, encantador. Su atención la halagó, la hizo sentir importante, y luego vino la invitación a cenar. Aceptó, sin siquiera pensar en las consecuencias, pero luego todo salió mal. En lugar de un ligero flirteo y romance, Aarón resultó ser una persona mucho más compleja. No le bastaba con la atención, quería más. Le hablaba de su imperio empresarial, de sus planes, de cómo ella podría formar parte de su vida. Sus promesas, sus regalos, todo la había cegado. No se dio cuenta de inmediato de que la estaba utilizando. Comenzó con pequeñas cosas: pedirle que llevara unos documentos, casualmente, obtener información sobre los asuntos internos de la empresa donde trabajaba. Y luego, más, mucho más. Y ahora, después de que Constantino se enterara de su relación, Rebeca se encontraba entre la espada y la pared. Había traicionado a su marido, había destruido su vida, pero con Aarón tampoco todo era como ella lo había imaginado. Al anochecer, Rebeca no pudo más. Cogió el teléfono y, reuniendo todo su valor,
Le escribió a Constantino. Constantino, por favor, déjame explicarme. Cometí un error. Pero no es lo que piensas. Necesitamos hablar. El mensaje permaneció sin leer. Pasaron media hora, luego 1 hora, luego 2. Constantino la ignoraba, y eso era insoportable. Sabía que se lo merecía. Sabía que después de todo lo ocurrido, sería difícil que él le creyera, pero aún así, tenía esperanza. Mientras tanto, Constantino estaba sentado en la cocina de su antiguo apartamento, donde no había estado en años. Ese apartamento, herencia de sus padres, estaba vacío. Él lo consideraba una especie de reserva, un lugar al que siempre podía regresar si la vida se torcía. Y ahí estaba él. El teléfono estaba sobre la mesa, la pantalla parpadeaba con los mensajes entrantes, pero ni siquiera miraba. Rebeca le escribía una y otra vez, pero sus palabras no encontraban eco en su corazón. Explicarse, murmuró para sí mismo. ¿Qué puede explicarme? Alzó la vista hacia la copa de whisky a medio terminar y negó con la cabeza. No, ahora no era el momento de hundirse en la autocompasión. Tenía que mantenerse firme. Entretanto, Rebeca tomó una decisión. Ya no podía esperar más. Si Constantino no quería escucharla, ella encontraría la manera de llegar a él. Tenía que confesar, contarle toda la verdad, no solo sobre su error, sino también sobre quién era Aarón. Recordó las palabras de Constantino, dichas aquella noche fatídica. Si me traicionaste por él, ni siquiera te imaginas lo mucho que te equivocaste. Esas palabras se le habían grabado en la cabeza. Aarón realmente no era quien parecía ser. No era un hombre de negocios rico. Ahora lo entendía, pero lo entendió demasiado tarde. Rebeca sabía dónde podría estar Constantino. Cogió su abrigo, metió las llaves en el bolso y salió de casa. Se detuvo ante la puerta del viejo apartamento. La puerta era pesada, con la pintura descascarillada. No había estado allí en años, ni siquiera recordaba cómo era. Tras llamar, se quedó inmóvil, esperando una respuesta. Constantino abrió la puerta. Su rostro estaba cansado, sus ojos fríos. La miró en silencio, sin dar un paso adelante. «¿Qué necesitas?», preguntó finalmente. Constantino no encontraba las palabras. Su voz tembló y sintió que las lágrimas volvían a asomarse. «Necesitamos hablar. Tengo que explicarte todo». Él la miró durante mucho tiempo, demasiado tiempo, y luego dio un paso a un lado, dejándola entrar en silencio. «De acuerdo», dijo. «Tienes 5 minutos». Constantino cerró la puerta en silencio, sin volverse hacia Rebeca. Dio unos pasos por la cocina, y luego se detuvo junto a la mesa, donde había una botella de whisky y 2 copas vacías. Ella notó que una de ellas estaba ligeramente húmeda. Al parecer, acababa de vaciar el resto. «¿Y bien?», dijo con frialdad, sin girarse. «Te di 5 minutos. Habla». Rebeca tragó saliva nerviosamente, sintiendo cómo se le apretaba el pecho. Bajó la mirada, intentando controlar su nerviosismo, pero las palabras que había ensayado durante todo el camino se habían esfumado de su mente, dejando solo un pesado vacío. «Constantino», empezó finalmente, «sé lo que sientes. Yo cometí un error terrible». Él se volvió. Sus ojos estaban vacíos, pero la tensión en su cuerpo delataba que no estaba tan tranquilo como parecía. «¿Un error?», repitió él, apretando los dientes. «Un error es llegar tarde al autobús o confundir la fecha. Lo que hiciste tú es una traición». «Lo sé». Su voz temblaba, pero intentaba hablar con claridad. «Pero tú no entiendes todo. Aarón no es quien aparenta ser». «¿De verdad?». Constantino sonrió irónicamente. ¡Qué sorpresa! Se volvió y volvió a servirse whisky, tomando un gran trago. «Es un estafador, Constantino», exclamó Rebeca, sintiendo cómo el temblor la invadía. «Me di cuenta hace poco. Aprovecha a la gente, a las empresas, roba dinero. No sabía que llegaría tan lejos». Constantino se quedó inmóvil, con la copa en la mano. «¿Un estafador, dices?».
Preguntó en voz baja, sin volverse. ¿Y estabas con él? ¿Le ayudabas? No, exclamó ella dando un paso adelante. No lo sabía. Decía que solo me necesitaba para un par de negocios, para relacionarme con clientes. Creí que era solo trabajo. Él se giró bruscamente, mirándola con un desprecio que le oprimió el corazón. ¿Creíste? ¿Y cuando estuviste con él en esa maldita casa de campo, también creíste? Su voz estaba llena de rabia. ¿O simplemente lo disfrutabas? Constantino, por favor. Su voz se quebró. Sé que es horrible, sé que te fallé, pero quiero arreglarlo todo. Quiero ayudarte. ¿Ayudar? Se rió con amargura y tristeza. Tú ayudabas a ese tipo a destrozar la vida de otras personas, ¿y ahora quieres ayudarme a mí? Ella calló, sin saber qué decir. ¿Sabes qué? Constantino dejó la copa y se acercó. No necesito tu ayuda. Ya lo he decidido todo. ¿Qué has decidido? Su voz se hizo un susurro. Venganza, Rebeca. Su voz sonaba tranquila, pero había algo aterrador en ella. Ese rico hombre de negocios tuyo ni siquiera se imagina con quién se ha metido. Los días siguientes, Constantino no pudo quedarse quieto. Su decisión era firme. No solo quería vengarse, quería destruir a Aarón. No solo como hombre, sino como estafador. Si estaba acostumbrado a jugar con las vidas de los demás, ahora él sería la víctima. Con la ayuda de Valentín, quien no hizo preguntas innecesarias, comenzó a reunir información. Los taxistas de Valentín, gente con contactos en el mundo del AMPA, e incluso antiguos contactos en la policía, todo estaba en juego. Constantino descubrió que Aarón no era solo un estafador, sino un delincuente profesional con conexiones internacionales. Tejía complejas tramas, estafando a empresas y a sus dueños, ocultando los rastros a través de testaferros. Una de sus víctimas fue incluso la empresa donde trabajaba Rebeca. Así fue como cayó en su red. Constantino se enteró de que su jefe, Arkady Grigorievich, estaba involucrado en las operaciones ilegales de Aarón, y ahora la empresa estaba al borde de la quiebra. Ese tipo tiene muchos enemigos, dijo Valentín, sentado frente a Constantino en un pequeño bar. Si quieres acabar con él, no tienes que hacerlo tú solo. Empuja a las personas adecuadas. Constantino decidió comenzar por lo principal: destruir el negocio de Aarón. A través de Valentín, pasó la información sobre sus negocios a Zubr, un jefe de la mafia que hacía tiempo intentaba atrapar al estafador, pero carecía de pruebas. Zubr era conocido por su crueldad y por cumplir su palabra. Al mismo tiempo, Constantino filtró algunos datos a un conocido suyo de la policía. Claro, no era el hombre más honrado, pero cuando se trataba de la oportunidad de atrapar a un pez gordo, actuaba rápido. Una semana después, los rumores sobre los problemas de Aarón comenzaron a extenderse. Sus cuentas estaban congeladas, varios socios se negaron a cooperar, y se llevó a cabo un registro en una de las propiedades de su empresa. Pero eso no le bastaba a Constantino. Quería que Aarón sintiera el mismo dolor que él había sufrido. Así que organizó una cita. Aarón llegó a la hora acordada, tal y como Constantino esperaba. Fue en un viejo garaje en las afueras de la ciudad. Constantino estaba sentado en el capó del coche, observando cómo entraba. ¿Qué clase de lugar es este?, frunció el ceño Aarón, mirando a su alrededor. El lugar donde termina tu juego, dijo Constantino levantándose. En el instante siguiente, dos hombres salieron de las sombras, hombres de Zubr. Aarón comprendió al instante que había caído en una trampa. «No entiendes», empezó a decir, pero Constantino lo interrumpió. «No, tú no entiendes. Destruiste mi familia, engañaste a mi mujer, robaste a la gente, y ahora tendrás que pagar». Más tarde esa noche, Constantino regresó a casa. Su corazón aún latía con fuerza, pero sentía una extraña sensación de alivio. Eso era solo el comienzo, pero ahora sabía que su venganza recién comenzaba. Pasaron varios días después de que Constantino organizara el encuentro con Aarón. No sabía exactamente qué había pasado después de que los hombres de Zubr se llevaran al estafador, pero le daba igual. Ahora que Aarón estaba fuera de juego,
Quedaba por resolver otra cuestión. Rebeca. Ella estaba en casa cuando llegó. Estaba sentada en la cocina, con una taza de té caliente entre las manos, como si intentara entrar en calor. Su rostro parecía cansado, y sus ojos vacíos. Lo miró cuando entró, pero no dijo nada. «Necesitamos hablar», dijo Constantino, tirando las llaves sobre la mesa. Rebeca asintió, pero su rostro seguía tenso. «Lo he pensado todo», continuó él, sentándose frente a ella. «Ya no vamos por el mismo camino». Sus dedos se apretaron alrededor de la taza. Abrió la boca para decir algo, pero él levantó la mano para detenerla. «No hace falta». Su voz era firme. «Hemos pasado el punto de no retorno». «Constantino», susurró ella. «Me traicionaste, Rebeca». Su mirada era fría, pero en su voz se oía el cansancio. «No importa cómo lo expliques. Hiciste tu elección». Ella calló. Las palabras de Constantino la golpeaban como puñetazos. «Voy a pedir el divorcio», dijo él finalmente. «Es la única salida». Sus ojos se llenaron de lágrimas. Sé que tengo la culpa», empezó a decir con la voz temblorosa. «Pero Constantino, quiero arreglarlo todo. Estoy dispuesta a todo. Por favor, dame una oportunidad». Él negó con la cabeza, levantándose. «Me pides una oportunidad, pero no eres la misma persona a la que le diste una oportunidad cuando estuviste con él». Ella se cubrió la cara con las manos, pero no pudo contener las lágrimas. «Dijiste que me querías», susurró. «¿Eso no significa nada?» Él se quedó paralizado un momento, mirándola. Su corazón se encogió, pero inmediatamente rechazó ese sentimiento. «El amor murió en el momento en que elegiste a otro», dijo con la voz casi desapasionada. «Ya no puedo confiar en ti». Al día siguiente, Constantino fue al abogado para iniciar el proceso de divorcio. No sintió alivio, pero tampoco el dolor que había experimentado antes. Solo vacío. Recordó sus mejores días. Cómo se conocieron, cómo se casaron, cómo construyeron su casa. Todo eso ahora parecía una vida ajena, como si estuviera viendo una película sobre otra persona. Quería creer que había tomado la decisión correcta, pero por alguna razón, en lugar de alivio, sentía que estaba perdiendo algo importante. Rebeca no podía ni comer ni dormir. Sabía que se merecía todo eso, pero no por eso era más fácil. Intentaba escribirle a Constantino, pero él no respondía. Era como si la hubiera borrado de su vida, y eso la estaba destruyendo. Su trabajo también estaba en juego. Después del escándalo con Aarón, la empresa estaba al borde de la quiebra. La gerencia intentó encubrir la situación, pero los rumores se habían extendido. Ahora, cada paso que Rebeca daba en el trabajo estaba acompañado de los susurros de sus compañeros a sus espaldas. «Esa es la que se lió con el estafador», susurraban. Rebeca se sentía una marginada. Constantino, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida. Volvió al boxeo, pasando horas en el gimnasio, descargando su rabia en los sacos de boxeo. Le parecía que eso ayudaba, pero cada noche seguía sin poder dormir. Se decía a sí mismo que había tomado la decisión correcta, que Rebeca había destruido su matrimonio, pero en su interior quedaba una pequeña parte que dudaba. «¿Echas de menos a Rebeca?», le preguntó Valentín un día, mientras bebían cerveza en el garaje. «No», mintió Constantino. Valentín solo sonrió, pero no dijo nada más. El proceso de divorcio se prolongó durante varias semanas. Constantino evitaba reunirse con Rebeca, prefiriendo comunicarse a través de los abogados. Rebeca, por el contrario, intentaba hacer todo lo posible por encontrarse con él, pero él seguía inflexible. Cuando finalmente se firmaron los papeles, Constantino sintió una extraña sensación. No era triunfo ni alivio, era melancolía. Salió del juzgado, miró el sol de invierno que se abría paso entre las nubes grises e inhaló el aire gélido. Se había acabado, pero ¿por qué le parecía que, junto con eso, había perdido una parte de sí mismo? Rebeca estaba sentada en su apartamento vacío,
mirando su foto de boda. Su vida se había convertido en ruinas y sabía que nunca podría recuperar lo que habían tenido. Había perdido a Constantino, había perdido su amor. Ahora estaba sola. Pasó un mes desde el divorcio. El frío invierno se había transformado en una cálida primavera. Pero en el alma de Constantino seguía reinando la humedad y la tristeza. Se despertaba cada mañana en su apartamento vacío, miraba las paredes descascarilladas e intentaba obligarse a sentir algo: alivio, alegría, ira, dolor, cualquier cosa. Pero todo lo que sentía era un entumecimiento interminable y agotador. A pesar de todo, la vida seguía su curso. Regresó a su antiguo trabajo en la constructora, donde lo apreciaban por su rigor y su valentía ante los desafíos. Allí no le preguntaban por su vida privada, y él estaba agradecido por ello. Las jornadas laborales transcurrían como en una neblina: hormigón, planos, negociaciones, obras. Al final del día, llegaba a casa, se quitaba la ropa de trabajo y simplemente se sentaba en el sofá, mirando al techo. Pero poco a poco, algo comenzó a cambiar. Un día, Valentín lo llamó e insistió en que se vieran. «Constantino, no puedo seguir viendo cómo te conviertes en un mueble. Necesitas un empujón, ¿entiendes?», le decía por teléfono, sin darle oportunidad de intervenir. Valentín lo llevó a un bar donde ya se encontraban varios amigos en común. Al principio, Constantino se sentía incómodo. Le parecía que todos allí conocían su fracaso, su divorcio, la traición de su esposa. Pero las conversaciones, las risas y unas cuantas copas de cerveza le ayudaron a relajarse. «¿Sabes cuál es tu problema?», dijo Valentín, inclinándose. «Sigues aferrado al pasado. Ya es hora de dejarlo ir». «¿Dejarlo ir?». Constantino soltó una pequeña risa irónica. «No es tan fácil como parece». «Claro que no es fácil», concedió Valentín. «Pero tú estás viviendo, no sobreviviendo. Es hora de dejar de compadecerte». Esas palabras lo tocaron. Durante todo el camino de regreso a casa, pensó en lo que Valentín le había dicho. Tal vez tenía razón. Tal vez era hora de dejar de vivir en el pasado. Al día siguiente, Constantino se inscribió en un nuevo gimnasio de boxeo. Era un lugar completamente diferente al gimnasio donde había entrenado antes. Todo era profesional: entrenadores, una rutina estricta, combates de sparring con boxeadores experimentados. Constantino sintió cómo su cuerpo comenzaba a cobrar vida y su mente a aclararse. Cada golpe al saco de boxeo, cada salto a la comba, le quitaban los restos de ira y decepción. Al cabo de un mes, su entrenador notó su progreso. «Oye, Constantino», le dijo un día después del entrenamiento, «tienes un buen golpe. ¿Has pensado en participar en alguna competición amateur?». «¿En competiciones?». Constantino arqueó una ceja con sorpresa. «Sí. Tenemos un torneo dentro de un par de semanas. Es para gente como tú, los que quieren recuperar la forma y ponerse a prueba». Se quedó pensativo. Era algo nuevo, algo que podría ayudarle a sentirse mejor. «De acuerdo», asintió. «Lo intentaré». Mientras tanto, su vida laboral también comenzó a mejorar. Un día, en una obra, conoció a una mujer llamada Ana, que representaba los intereses del cliente. Era segura, decidida y nada parecida a Rebeca. Su corte de pelo corto y sus trajes de negocios le daban el aspecto de una mujer que sabe lo que quiere. «Constantino, ¿usted es el encargado aquí?», preguntó ella mirando la obra. «En cierto modo», respondió él. «Entonces tengo un par de preguntas para usted», continuó ella, sacando una libreta. Su franqueza al principio lo irritó, pero luego se dio cuenta de que su enfoque del trabajo se parecía al suyo. No tenía miedo de cuestionar el trabajo de los demás, pero siempre proponía soluciones constructivas. Poco a poco, su relación profesional se fue convirtiendo en algo más. El día del torneo, Constantino se sentía extraño. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo por sí mismo, no para olvidarse o escapar del pasado. Estaba en el vestuario, envolviéndose las manos con vendas, y miraba su reflejo en el espejo.
Esta es tu oportunidad, Constantino, se dijo. Demuéstrate a ti mismo que aún puedes. Cuando salió al ring, la adrenalina lo inundó. El primer asalto fue difícil. Su oponente era más joven y más rápido de lo que esperaba. Pero Constantino recordó todo lo que había aprendido durante esos meses y comenzó a trabajar con más precisión, evitando ataques innecesarios. En el segundo asalto, asestó algunos buenos golpes y en el tercero, envió a su oponente a la lona. La multitud rugió y él se quedó en el centro del ring, respirando con dificultad, pero sintiéndose más vivo que nunca. Después del combate, Ana se acercó a él. «Ni siquiera sabía que era boxeador», dijo ella con una sonrisa. «Yo mismo lo recordé hace poco», respondió él, secándose la cara con una toalla. No hablaron mucho, pero había algo en sus ojos que lo hizo reflexionar. Tal vez la vida realmente le estaba dando una segunda oportunidad. Esa noche, sentado en el sofá, abrió su teléfono y se encontró accidentalmente con una foto de Rebeca. Era su foto de boda, que se había olvidado de borrar. Por un instante, sintió un rastro de amargura, pero luego cerró los ojos y respiró profundamente. «El pasado se queda en el pasado», se dijo en voz baja. Ahora tenía un nuevo objetivo: seguir adelante. Y aunque el camino fuera largo, finalmente sintió que iba en la dirección correcta. Rebeca se sentaba en su pequeño apartamento, que ahora le parecía una prisión. Se sentía cautiva, aunque nadie la mantuviera encerrada. Todas las paredes, los muebles y las cosas que quedaban después del divorcio le parecían extrañas, como si pertenecieran a otra mujer, a la Rebeca que Constantino había amado alguna vez. Pero esa mujer ya no existía. Habían pasado varios meses desde que firmaron los papeles del divorcio, pero el dolor no se había ido. Rebeca intentaba distraerse, sumergiéndose en el trabajo, aunque el trabajo en sí tampoco le proporcionaba alegría. Su jefe, Arkady Grigorievich, se mantenía en las sombras, intentando minimizar las consecuencias de su relación con Aarón, pero la empresa seguía teniendo problemas. Los clientes, al enterarse del fraude, rescindían los contratos uno tras otro. La empresa perdía dinero y los empleados la fe en la estabilidad. Rebeca también estaba en el punto de mira. Sus compañeros susurraban a sus espaldas, evitaban hablar con ella, y algunos incluso le decían directamente que era parte del escándalo. Lo entendía. Ella misma, por descuido, se había convertido en parte del plan de Aarón. Cada vez que veía miradas despectivas, recordaba las palabras de Constantino. «Tú misma tomaste tu decisión». Y ahora estaba pagando por esa decisión. Una noche, Rebeca decidió escribirle una carta a Constantino. Sabía que nunca respondería, pero necesitaba expresar sus sentimientos, aunque fuera solo sobre el papel. Pasó mucho rato frente a la pantalla en blanco de su portátil, con los dedos temblorosos sobre el teclado. «Constantino», empezó, pero inmediatamente borró esas palabras. No sabía cómo empezar. Todo lo que podía decir parecía insuficiente. Al final, cerró el portátil sin escribir nada, pero la idea de la carta no la abandonaba. Esa noche, acostada en la cama, mirando al techo, pensaba en lo que podría decir. Se imaginaba explicándole sus errores, confesando su debilidad, rogándole perdón. Pero todas esas palabras parecían inútiles. Quería hablar con él en persona, pero tenía miedo. Miedo de ver su mirada llena de desprecio, o, peor aún, de indiferencia. Al día siguiente, Rebeca se decidió a dar un paso que había estado posponiendo durante varias semanas. Fue a la iglesia. Era un lugar al que nunca había ido antes, pero ahora le parecía que necesitaba a alguien que la escuchara, aunque ese alguien no fuera una persona. Entró en una pequeña iglesia donde olía a cera y a madera vieja. Sentándose en un banco de la esquina, juntó las manos y bajó la cabeza. «Señor», susurró, sintiendo cómo le temblaba la voz. «No sé si me oyes. No he sido una buena persona. He cometido muchos errores. Pero te ruego».
Dame una oportunidad para arreglarlo todo. Muéstrame qué puedo hacer para expiar mi culpa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, cayendo sobre sus manos. Rezaba durante mucho tiempo, aunque ella misma no sabía exactamente qué pedía. Simplemente necesitaba desahogarse. Cuando salió de la iglesia se sentía un poco mejor, pero seguía teniendo las mismas preguntas. Unos días después, escuchó casualmente a un compañero que Constantino participaba en un torneo de boxeo amateur. Eso la conmovió. Sabía que en su día el deporte había sido una parte importante de su vida, pero no creía que volviera a él después de todo lo ocurrido. Su corazón dio un vuelco. Pensó en ir a ese torneo, verlo aunque fuera desde lejos. Quizás era una tontería, pero quería asegurarse de que estaba bien. El torneo se celebraba en un pequeño gimnasio. Rebeca entró intentando pasar desapercibida. Se sentó en una esquina, donde nadie la vería, y esperó. Cuando Constantino salió al ring, se le cortó la respiración. Parecía concentrado, fuerte, seguro de sí mismo. Cada uno de sus golpes era preciso, cada una de sus reacciones, instantánea. Vio en él la fuerza que alguna vez la había atraído tanto. En un momento dado, Constantino miró a los espectadores, y a ella le pareció que la estaba mirando a ella. Su corazón empezó a latir más rápido, pero inmediatamente apartó la vista para que él no la viera. El combate terminó con su victoria. La multitud aplaudía, y Constantino estaba en el centro del ring, respirando con dificultad, pero con una mirada orgullosa. Rebeca quería acercarse a él, pero algo la detuvo. Se dio cuenta de que no era el momento. Al día siguiente, finalmente se decidió a escribirle una carta. Constantino, empezó de nuevo. Sé que no quieres oírme. Sé que quizás nunca pueda recuperar tu confianza, pero es importante que sepas. Lamento sinceramente todo lo que hice. Te perdí, y ese fue el error más grande de mi vida. Eres una persona fuerte, y veo que estás construyendo una nueva vida. Me alegro por ti. Sé que te lo mereces. Solo quiero que sepas que siempre recordaré lo que significaste para mí. Perdóname, si puedes. Rebeca. Envió la carta sin esperar respuesta. Constantino leyó la carta sentado en un banco del parque. Miró durante mucho tiempo la pantalla de su teléfono, reflexionando. Una parte de él quería olvidarlo todo, olvidarla a ella para siempre, pero otra parte aún recordaba los momentos en que fueron felices. No respondió. Simplemente se levantó y siguió caminando. La primavera se convirtió en verano, pero para Rebeca el tiempo se había detenido. Cada día se alargaba lenta y monótonamente, como una repetición interminable de lo mismo. Se despertaba en silencio, trabajaba en silencio y se dormía en silencio. La soledad se había convertido en su compañera constante. No esperaba que Constantino respondiera a su carta, pero seguía revisando su teléfono todos los días. Quizás en el fondo de su alma aún tenía esperanza, pero él callaba. Una noche, Rebeca decidió salir a pasear. Había estado evitando los lugares concurridos durante mucho tiempo, temiendo encontrarse con alguien que conociera su historia. Pero esa vez, algo la empujó a ir más allá de su ruta habitual. Llegó al paseo marítimo, donde ella y Constantino solían pasear a menudo. Todo seguía igual. Los árboles, los bancos, los vendedores de helados. Solo que ahora ese lugar le parecía ajeno. Siguió caminando, y inesperadamente para ella misma, se detuvo ante la cafetería donde solían cenar juntos. Estaba de pie en la entrada, sin atreverse a entrar. Su corazón se apretaba de dolor, pero sus piernas la llevaban hacia adentro. En una esquina estaba la misma mesa donde alguna vez habían estado sentados, riendo y hablando de sus planes de futuro. Rebeca se sentó en la silla y se tapó la cara con las manos. Todo volvió. Los recuerdos, las emociones, los remordimientos. Permaneció sentada allí durante mucho tiempo, hasta que finalmente un camarero se acercó para preguntarle si deseaba pedir algo. No, gracias, respondió ella levantándose. Su soledad se había convertido en una carga demasiado pesada que ya no podía soportar.
Mientras tanto, la vida de Constantino seguía su curso. Pasaba cada vez más tiempo en el gimnasio, preparándose para nuevas competiciones. El boxeo se había convertido en su refugio, su escape de la oscuridad que lo había envuelto después del divorcio. Pero incluso en los momentos de victoria sentía un vacío. Lo notó especialmente después de un combate, cuando sus amigos y su entrenador lo felicitaban y él miraba las gradas, dándose cuenta de que no había nadie allí para animarlo. Una de esas noches llegó a casa y se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo, mirando su teléfono. Recordó la carta de Rebeca que había leído hacía varias semanas. Entonces había decidido no responder, pero ahora algo le impulsaba a volver a leerla. Sus palabras le parecieron sinceras, pero eso no era suficiente. No se merecía el perdón, pero ¿podía borrarla de su vida para siempre? Un día se encontraron por casualidad. Sucedió en una tienda. Rebeca estaba en un pasillo con productos alimenticios y Constantino entró sin mirar a su alrededor. Se encontraron la mirada y el mundo pareció detenerse durante unos segundos. «Hola», dijo ella en voz baja, dando un paso atrás. «Hola», respondió él con voz tranquila, pero en sus ojos brilló algo cálido que ella no pudo comprender. «Te ves bien», intentó sonreír ella. «Gracias», asintió él. Cayó un silencio entre ellos. Ella quería decirle algo más, pero temía que simplemente se diera la vuelta y se marchara. «Me alegro de que estés bien», dijo finalmente ella. «¿Y tú?», preguntó él, sorprendiéndola un poco. «No mucho», admitió ella con honestidad. Él asintió como si lo supiera. «Cuídate», dijo después de una breve pausa, y luego se dio la vuelta y se fue. Rebeca lo miró marcharse, sintiendo que algo dentro de ella se rompía. Después de ese encuentro, volvió a escribirle. Fue un mensaje corto. «Constantino, gracias por escucharme. Es importante para mí. Espero que algún día encuentres a alguien que te haga feliz. Te lo mereces». Él no respondió, pero leyó el mensaje. Constantino comenzó a sentir un extraño alivio. El encuentro con Rebeca le ayudó a darse cuenta de que ya no estaba enojado. Ella seguía siendo parte de su pasado, pero ese pasado ya no lo oprimía. Comprendió que estaba listo para dejarlo atrás. Rebeca se quedó sola. Ya no intentaba buscar encuentros con Constantino ni escribirle. En cambio, se concentró en reconstruir su vida de alguna manera. Cambió de trabajo, se inscribió en un curso e intentó aprender a ser feliz sola, pero su soledad se convirtió en un recordatorio de sus errores. Cada noche, regresaba a su apartamento vacío y miraba por la ventana, recordando la vida que había destruido. Comprendió que el perdón no siempre es algo que se puede obtener. A veces, hay que buscarlo en uno mismo. Constantino siguió adelante. Ya no pensaba en el pasado, no intentaba recuperar lo que había sido. Aparecieron nuevas personas, nuevos objetivos en su vida. Pero en algún lugar profundo de su interior quedaba una pequeña parte que guardaba los recuerdos de Rebeca. Ella había sido una lección que aprendió para siempre.